finales del siglo XVIII y principios del XIX no fueron buenos tiempos, ni para España en general, ni para Madrid en particular. Son también momentos revueltos en Europa. Estalla la Revolución Francesa, hay enfrentamientos entre las principales potencias por el control de las colonias y del comercio con ellas, y para rematar aparece Napoleón con sus delirios imperiales. España participará en todos estos conflictos que acabarán sangrando la hacienda pública y empobreciendo a la población. El elemento novedoso en este tramo de la historia es precisamente el protagonismo que va a adquirir el pueblo llano. Venimos de un proceso donde las monarquías han evolucionado desde el régimen feudal medieval, donde el rey era un primus inter pares, a una situación en la que el monarca acapara todo el poder. Son las monarquías absolutistas. Pues bien, toda esta estructura se va a desmoronar como un castillo de naipes porque la gente va a empezar a decir que ya está bien, que eso de que el rey está designado por Dios es un cuento chino y que quiere participar en la toma de las decisiones que le afectan. Todos estos procesos se van a dar también en Madrid. No veremos en este periodo grandes alardes urbanísticos, más bien predominará la destrucción sobre la construcción. Eso sí, tras esta época que marca la entrada en la historia contemporánea, ya nada volverá a ser como antes y los madrileños lo van a dejar bien claro. Carlos IV fue uno de esos reyes a los que el cargo les queda grande. Más interesado en la caza que en las tareas de gobierno, va a delegar estas en sus ministros, primeramente en los que habían acompañado a su padre Carlos III, lo que supondrá una cierta continuidad. Madrid se seguirá transformando de acuerdo al plan existente, finalizándose las construcciones proyectadas con anterioridad e iniciando alguna nueva, tal como el edificio de los 5 gremios mayores, poderosa agrupación comercial. Hacia final de siglo, Carlos IV también promovería la construcción de la ermita de San Antonio de la Florida, que está decorada con frescos pintados por Goya. La cosa se empieza a torcer cuando aparece en la escena Manuel Godoy, un ambicioso noble de provincias, miembro de la Guardia Real, que le cayó en gracia a los reyes y que fue escalando posiciones, llegando a ser nombrado con 25 años secretario de Estado, lo que equivaldría ahora a presidente del gobierno. Tan fulgurante ascenso provocaría la animadversión general, convirtiéndose en la persona más odiada del reino. Lo odiaban los aristócratas, que le veían como una revista. Fernando, el príncipe heredero, lo percibía además como un competidor que podría acabar usurpándole su propia corona. Por su parte, el pueblo le acusaba de la terrible situación económica que estaba sufriendo, con carestías, hambres y altísimas mortandades. Para la gente, Godoy era la causa de todas sus desdichas, viendo a Fernando como la gran esperanza que los iba a sacar de la miseria. La cosa es que Fernando empezará a conspirar para desbancar a Godoy y destronar a su padre. En marzo de 1808, en Aranjuez, va a promover un motín popular, a consecuencia del cual a Godoy le quemará la casa, le molerán a palos y Carlos IV, asustado y a regañadientes, acabará abdicando en su hijo para gran regocijo del pueblo llano. Con anterioridad a los sucesos de Aranjuez, Godoy va a pactar con Napoleón el que sus tropas puedan entrar en España y atravesarla con el fin de invadir Portugal. La idea de Godoy era el hacerse con una parte del reino vecino, la de Napoleón anexionar España a Francia. La cosa es que a finales de marzo de 1808, unos 30.000 soldados franceses, al mando de Joaquín Murat, el cuñado de Napoleón, se aposentan en Madrid. Esta cantidad de militares en una población de unos 180.000 habitantes va a tener un impacto tremendo y será una fuente creciente de conflictos. Se obligó a los vecinos a acoger en sus casas a parte de los soldados y a los oficiales. Los franceses, con una actitud altanera, se comportaban más como un ejército de ocupación que como supuestos aliados. Se emborrachaban, eran protagonistas de abusos y violaciones a las mujeres y se multiplicaban las reyertas, en las que bien soldados o bien vecinos acababan heridos o muertos. Los madrileños estaban hasta el pico de la boina de los franceses.
La mecha prende cuando en abril Carlos IV y su hijo, ya Fernando VII, se van a Bayona servilmente para que Napoleón medie en su conflicto. La gente sospechaba que se trataba de una trampa y que la verdadera intención de Napoleón era colocar a un peón títere en el trono de España. Así, en la mañana del 2 de mayo, cuando salía de palacio camino de Francia el más joven de los infantes, Francisco de Paula, la multitud se echó sobre el carruaje para impedir lo que consideraban un secuestro. Poco después llegó un batallón de granaderos disparando contra los concentrados y causando numerosas bajas. Inmediatamente se iniciará una lucha callejera en la que los madrileños, incluyendo mujeres y niños, se lanzarán en combate desigual contra las tropas armadas, con escopetas de caza, palos y cuchillos. Los enfrentamientos principales tendrán lugar en torno a Palacio, a la Puerta del Sol, la Puerta de Toledo y el Paseo del Prado. Hoy podemos contemplar placas conmemorativas y monumentos en los lugares donde se dieron los combates. Mientras tanto, las tropas españolas estarán acuarteladas sin intervenir, siguiendo las instrucciones de la Junta de Gobierno plegada a las órdenes de Murat. La excepción se dará en el cuartel de artillería de Monteleón, donde dos capitanes, Luis Daoiz y Pedro Velarde, contraviniendo las órdenes de sus superiores, se pondrán del lado del pueblo, enfrentándose a los franceses y muriendo en el curso del combate. Este sería el último lugar de resistencia contra el ejército invasor. A la noche y al día siguiente llegaría el momento de las represalias, produciéndose fusilamientos masivos, de los cuales Goya dejó un magnífico testimonio en sus pinturas. Se estima que entre el 2 y 3 de mayo murieron unos 500 madrileños, algo más de la mitad en los combates y el resto en las ejecuciones posteriores. Las noticias de estos sucesos llegarían a Móstoles, donde sus alcaldes darán la alarma y promulgarían un bando llamando a la resistencia. Es el inicio de la Guerra de la Independencia, la nación levantada en armas contra el ejército invasor. Tal y como sospechaban los madrileños, Napoleón nombrará rey de España a su hermano José. Cuando José I entra en Madrid, el 20 de julio, la gente lo recibe con desdén e indiferencia, lo cual es natural después de todo lo que había ocurrido. Durante los 5 años escasos que va a estar en Madrid, sufrirá todo tipo de chanzas e improperios. Le ponen numerosos motes, como el Rey Pepino, por lo de José, o Pepe Botellas, porque le tildaban de borracho a pesar de que no bebía. Ya se va por las ventas el Rey Pepino con 2 botellas de vino para el camino. Seguidillas así le cantaban. Y es una pena porque el hombre quería hacerlo bien. Su idea era sacar a España del atraso con que vivía en relación a otros países europeos. De hecho, muchos intelectuales españoles colaborarían con su gobierno, los llamados luego afrancesados. En relación a Madrid, dicen que José I fue su segundo mejor alcalde tras Carlos III. De hecho, se va a atrever con lo que ninguno de sus predecesores se había atrevido antes, con la reforma urbanística del interior de la villa. Ya hemos comentado que Madrid en esa época era una ciudad densa y abigarrada, prácticamente sin plazas donde se pudiera reunir la población. Pues bien, aprovechando un decreto de Napoleón de disminuir a 1/3 el número de conventos y monasterios, José va a tirar de piqueta y empezará a derribar edificios religiosos situados en cruces de calles, con la idea de clarear la ciudad y hacerla más sana y habitable. Consecuencia de esta acción son numerosas plazas de las que hoy podemos disfrutar los madrileños, tales como las de Santa Ana, Santiago, San Martín, San Miguel, Ramales y Mostenses. Muchas de ellas conservan el nombre de la institución religiosa que estaba situada en ese lugar. También remodelaría la Plaza de Oriente, ampliándola y diseñando 2 ejes viarios que partirían de ella, uno hacia San Francisco el Grande y otra hacia la Puerta del Sol. El Rey Plazuela sería otro de los motes que los madrileños le adjudicaron. Otro de sus logros será el sacar los cementerios de la ciudad, tarea en la que Carlos III había fracasado. También creó instituciones como la Intendencia General de Policía de Madrid y la Bolsa. Rey campechano y amante del teatro y de los toros, se preocuparía por favorecer la cultura. Financió obras y actores, fundó el Conservatorio de Artes y Oficios
y creó una Pinacoteca Nacional que trató de ubicar en el Palacio de Buenavista, aunque finalmente acabaría en el Museo del Prado. Los años de guerra en Madrid dejarán una profunda cicatriz. Muchos edificios públicos fueron utilizados como cuarteles y quedaron medio destrozados, como el Palacio del Buen Retiro, el Observatorio Astronómico y el Museo del Prado. También dejaron el Parque del Retiro asolado. Allí instalaron baterías de artillería, construyeron fortificaciones y trincheras y talaron la mayoría de los árboles para dejar expedita la línea de tiro. La Real Fábrica de Porcelanas, también en el Retiro, sería destruida, esta vez por los ingleses, con la excusa de evitar que lo utilizaran como fuerte los franceses si volvían a entrar en Madrid. Otra consecuencia catastrófica fue la crisis demográfica. Se estima que como consecuencia de la guerra murieron unas 600.000 personas en España. Madrid, por su parte, se poblaría de mendigos que huían de las zonas en conflicto y de la penuria rural. El año 1812, que le llaman el año del hambre, fue especialmente dramático. Escaseaban los víveres y la gente tenía que acudir a soluciones imaginativas como el pan elaborado a base de harina de patata. Ese año murieron en Madrid entre 20 y 30.000 personas. Según cuentan mesaneros romanos, salían carros de las parroquias 2 veces al día recogiendo cadáveres por la vía pública. En la inclusa ingresaron sobre 2.000 expósitos, niños abandonados por no poderlos mantener. Aunque en Madrid no se dieron combates, tras el 2 de mayo la población bajó de unos 180.000 habitantes a unos 120.000 al final de la guerra. Goya representaría magníficamente estos tiempos tan duros en sus grabados de los desastres de la guerra. El contrapunto a tanta desgracia será la toma de conciencia del pueblo como ciudadanos. Se acabó el ser súbditos. Son ellos los que han defendido a la patria contra el invasor y son ellos los que tratarán de llevar en adelante las riendas de su futuro. Se ha creado una identidad común. Ha nacido la nación. Todas estas expectativas se plasmaron en la Constitución de las Cortes de Cádiz, que rubricaron en marzo de 1812. Fue la Constitución más avanzada de su tiempo, estableciendo la soberanía popular, la separación de poderes, el sufragio universal masculino y la libertad de prensa. Fernando VII, el rey deseado por el pueblo, pasó la contienda en un destierro de oro en el sur de Francia. Cuentan que felicitaba efusiva y servilmente a Napoleón cada vez que éste obtenía una victoria sobre las tropas que le combatían en España. Decepcionará pronto. A su vuelta, tras la guerra, nada más tomar posesión, derogará la flamante Constitución liberal que previamente había jurado para restablecer de nuevo una monarquía absolutista. Seguirá la prisión y el exilio para los diputados liberales, padres de la Constitución, y para aquellos acusados de haber colaborado con el gobierno de José I, entre ellos Fernando Sor, el gran guitarrista y compositor, autor de la música que nos acompaña. Durante el resto de su reinado, con la excepción de un breve paréntesis de 3 años, donde los liberales volverán al gobierno tras el golpe del general Riego, mantendría a los españoles bajo su yugo, ahogando la memoria del 2 de mayo y tratándola de convertir en un símbolo de la sumisión y fidelidad del pueblo a su soberano. En relación a Madrid, paralizará la mayor parte de las iniciativas urbanísticas iniciadas por José I. Muchas de las obras permanecieron como barrizales hasta que fueron retomadas en tiempos de su heredera Isabel. No habrá grandes construcciones a excepción de la Puerta de Toledo, la última puerta monumental que se construirá en la capital. Sí que se va a centrar en la recuperación del Retiro, derribando los edificios en ruinas, demoliendo las fortificaciones y plantando de nuevo el arbolado. Abrirá al público una parte del parque, dejando para su uso privado el resto, el denominado reservado. Allí construirá una serie de edificaciones de recreo, los Caprichos, algunos de los cuales aún se conservan, tales como la Casa de Vacas, la Casita del Pescador, la Montaña de los Gatos y la Casa del Contrabandista. También montará en su zona privada la Casa de Fieras, hoy ocupada por la magnífica Biblioteca Municipal Eugenio Trías.
Fernando VII no será un rey que deje un buen recuerdo en la memoria de los españoles. La prueba más evidente es que apenas existen calles en todo el país dedicadas a su persona. Empezó siendo el rey deseado para terminar siendo el rey felón. Tras la Guerra de la Independencia, la población madrileña se va a recuperar rápidamente, para alcanzar casi los 200.000 habitantes 10 años después. A la muerte de Fernando VII, en 1833, se abrirá un nuevo ciclo en la historia de la villa. Con su heredera, Isabel II, la ciudad recuperará los aires liberales y experimentará una profunda transformación que la pondrá en los carriles de la modernidad. Lo veremos en el próximo capítulo. Si estáis interesados en ver los episodios anteriores de la serie, los tenéis a vuestra disposición en mi canal.